El viento azotaba las calles empedradas de San Miguel de Allende con una furia que parecía presagiar algo más que una simple tormenta. Las gotas de lluvia golpeaban contra las ventanas de las casas coloniales como pequeños puños desesperados, y el cielo se había tornado de un gris plomizo que hacía que fuera difícil distinguir si era de día o de noche. Sargento Carlos Mendoza ajustó su uniforme militar mientras caminaba por la calle Aldama, sus botas resonando contra el adoquín húmedo. A sus 34 años, había visto suficiente del mundo para saber que las tormentas no solo venían del cielo. Llevaba 3 meses destinado en esta pintoresca ciudad del estado de Guanajuato, lejos del bullicio y los peligros de la frontera norte donde había servido los últimos 5 años. Al menos aquí puedo dormir sin escuchar disparos, murmuró para sí mismo, mientras se dirigía hacia el pequeño café donde solía tomar su último café antes del turno nocturno. Fue entonces cuando la escuchó. Una voz diminuta, casi ahogada por el rugido del viento y la lluvia, pero con una claridad que le heló la sangre. Venía de uno de los callejones estrechos que se ramificaban desde la calle principal como venas de un corazón herido. Por favor, necesito seguridad. Carlos se detuvo en seco. En sus años de servicio, había aprendido a distinguir entre las voces que pedían ayuda por capricho y aquellas que genuinamente gritaban desesperación. Esta era definitivamente la segunda. Siguió el sonido hasta llegar a un callejón que desembocaba en una pequeña plaza. Allí, acurrucada bajo el arco de piedra de una antigua capilla, había una niña de no más de 7 años. Su ropa estaba empapada, su cabello negro pegado a su rostro por la lluvia, y sus grandes ojos oscuros brillaban con una mezcla de terror y esperanza. ¿Estás bien, pequeña?, preguntó Carlos, acercándose lentamente para no asustarla más. La niña levantó la mirada. Sus labios temblaban, no solo por el frío, sino por algo mucho más profundo. Señor soldado, dijo con una voz que sonaba demasiado madura para su edad, necesito seguridad. Mi mamá dijo que si algo pasaba, buscara a un soldado y pidiera seguridad. Carlos sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el clima. Se arrodilló frente a ella, notando las pequeñas marcas en sus brazos y la manera en que se encogía cuando él se movía demasiado rápido. ¿Cómo te llamas? Esperanza Delgado, respondió la niña, y luego agregó con una urgencia que le rompió el corazón, mi mamá está en peligro. Hay hombres en nuestra casa. Ella me dijo que corriera y que no regresara hasta que encontrara ayuda. El entrenamiento militar de Carlos se activó inmediatamente. Reconocía los signos, una situación doméstica que había escalado peligrosamente. Pero había algo más en la forma en que la niña hablaba, una precisión en sus palabras que sugería que esto no era la primera vez. ¿Dónde vives, Esperanza? En la calle de la Luz, número 47. Es la casa azul con la puerta verde, respondió sin dudarlo. Pero señor soldado, no puede ir solo. Ellos tienen armas. Carlos sintió que su mundo se tambaleaba. No era solo una situación doméstica común. La niña estaba describiendo algo mucho más serio. ¿Quiénes son ellos, Esperanza? La niña miró hacia ambos lados del callejón antes de susurrar. Los hombres que vienen a hablar con mi padrastro. Siempre traen dinero y se enojan mucho. Esta vez trajeron más hombres. El corazón de Carlos se aceleró. Narcotraficantes. En San Miguel de Allende, que se suponía era un refugio seguro de la violencia que azotaba a otras partes de México. Esperanza, necesito que me escuches muy bien, dijo Carlos, tomando suavemente sus pequeñas manos entre las suyas. Voy a ayudarte y voy a ayudar a tu mamá. Pero necesito que hagas exactamente lo que te diga, ¿está bien? La niña asintió con una determinación que lo dejó sin aliento. Voy a llevarte a un lugar seguro primero, y luego voy a buscar ayuda para tu mamá. ¿Confías en mí? Sí, señor soldado. Mi mamá siempre dice que los soldados protegen a las personas buenas. Mientras Carlos levantaba a la pequeña Esperanza en sus brazos, sintió el peso de una responsabilidad que iba mucho más allá de su deber militar. Esta niña había puesto su vida en sus manos, y él no tenía intención de fallarle. La tormenta continuaba rugiendo alrededor de ellos, pero Carlos sabía que la verdadera tormenta apenas comenzaba. La Casa de la Cultura de San Miguel de Allende nunca había servido como refugio de emergencia, pero esa noche, Carlos no tenía muchas opciones. Conocía a la directora, Elena Vázquez, desde hacía 2 meses,
cuando había comenzado a dar charlas de seguridad a los grupos de jóvenes locales. Elena, necesito tu ayuda, dijo Carlos, parado en la puerta trasera del edificio colonial con Esperanza todavía en sus brazos. Elena, una mujer de 45 años con el cabello cano recogido en un moño y ojos que reflejaban la sabiduría de quien había trabajado toda su vida con la comunidad, no hizo preguntas. Simplemente abrió la puerta y los hizo pasar. Hay toallas limpias en el baño del segundo piso, dijo, mirando a la niña empapada. Y creo que tenemos algo de ropa de repuesto del programa de donaciones. Mientras Elena se ocupaba de Esperanza, Carlos se dirigió al teléfono del edificio. Sus manos temblaban ligeramente mientras marcaba el número de la Comandancia Militar Regional. Comandante Ruiz, habla el sargento Mendoza. Tengo una situación que requiere respaldo inmediato. La voz del comandante sonó cansada del otro lado de la línea. Mendoza, son las 11:30 de la noche. Esto mejor ser importante. Comandante, tengo información sobre posible actividad de narcotráfico en el centro histórico. Una menor está en riesgo inmediato, y su madre está siendo retenida por sujetos armados. El tono del comandante cambió inmediatamente. Dame todos los detalles. Carlos explicó la situación mientras observaba a Elena ayudar a Esperanza a cambiarse de ropa. La niña había dejado de temblar, pero sus ojos seguían alerta, como si estuviera esperando que algo terrible sucediera en cualquier momento. Mendoza, necesito que entiendas algo, dijo el comandante después de escuchar el reporte. San Miguel de Allende es una ciudad turística. No podemos entrar con armas blasting sin estar completamente seguros. Una operación mal ejecutada podría ser un desastre para la imagen del Estado. Comandante, con todo respeto, hay una mujer en peligro inmediato. Y vamos a ayudarla. Pero necesitamos hacer esto bien. Te voy a enviar al teniente Corona junto con un equipo de reconocimiento. Mientras tanto, tú mantienes a la niña segura y obtienes más información. Carlos sintió frustración crecer en su pecho. Sabía que el comandante tenía razón sobre la necesidad de proceder con cuidado, pero cada minuto que pasaba era un minuto más en que la madre de Esperanza estaba en peligro. Entendido, comandante. Pero necesito que esto sea prioridad. Lo es, Mendoza. Estarán contigo en 30 minutos. Carlos colgó el teléfono y regresó donde estaban Elena y Esperanza. La niña ahora vestía una sudadera rosa demasiado grande para ella y pantalones que tenía que sostener con ambas manos para que no se cayeran. ¿Ya va a ir por mi mamá?, preguntó Esperanza, sus ojos brillando con una mezcla de esperanza y ansiedad. Sí, pequeña. Pero primero necesito que me ayudes con algo muy importante. Necesito que me cuentes todo lo que sabes sobre los hombres que están en tu casa. Esperanza se sentó en una de las sillas de plástico del salón, columpiando sus piernas que no llegaban al suelo. Elena se sentó junto a ella, ofreciéndole una taza de chocolate caliente. Mi padrastro se llama Miguel Herrera, comenzó Esperanza, soplando su chocolate. Él no es malo conmigo, pero a veces se pone muy nervioso cuando vienen esos hombres. Siempre les debe dinero. ¿Sabes de dónde vienen estos hombres? De Celaya. Siempre hablan de Celaya. Y uno de ellos tiene una cicatriz muy fea aquí, dijo Esperanza, señalando desde su oreja hasta su barbilla. Mi mamá dice que es el jefe. Carlos intercambió una mirada con Elena. Celaya era conocida por ser un punto de control importante para el tráfico de drogas entre el norte y el sur del país. ¿Y qué tipo de negocio tiene tu padrastro? Tiene un taller mecánico, pero siempre dice que no le va bien. Los hombres de Celaya le traen carros para que los arregle, pero mi mamá dice que esos carros no están rotos. Carlos sintió que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Miguel Herrera probablemente estaba siendo usado como fachada para lavar dinero del narcotráfico y posiblemente para ocultar o modificar vehículos utilizados en el transporte de drogas. Esperanza, esto es muy importante. ¿Cuántos hombres viste en tu casa esta noche? La niña cerró los ojos, concentrándose. 5. Además de Miguel. Pero el del cicatriz dijo que había más afuera. ¿Y tu mamá? ¿Sabes dónde la tenían? En la sala. Estaba sentada en el sofá y el hombre de la cicatriz estaba parado detrás de ella. Tenía la mano en su hombro, pero no de manera amable.
Carlos sintió que su sangre hervía. La descripción de Esperanza pintaba un cuadro claro. La madre estaba siendo usada como garantía para asegurar la cooperación de Miguel. ¿Cómo escapaste, pequeña? Mi mamá me había dicho que si algo así pasaba, debía esconderme debajo de mi cama hasta que ella viniera por mí. Pero esta vez, cuando escuché gritos, ella vino corriendo a mi cuarto y me dijo que corriera por la ventana trasera y que no regresara hasta encontrar ayuda. ¿Ella te dijo específicamente que buscaras a un soldado? Sí. Dijo, encuentra a un soldado y pídele seguridad. Ellos sabrán qué hacer. Carlos se dio cuenta de que la madre de Esperanza había planeado esto. Sabía que algo así podría suceder y había preparado a su hija. Eso significaba que la situación probablemente había estado escalando durante semanas o meses. El sonido de vehículos militares llegando interrumpió sus pensamientos. A través de la ventana, Carlos pudo ver 2 camiones del ejército estacionándose discretamente en la calle trasera. Esperanza, dijo Carlos, arrodillándose frente a la niña, voy a ir a ayudar a tu mamá ahora. La señora Elena se va a quedar contigo, y muy pronto vas a poder abrazar a tu mamá otra vez. La niña asintió, pero tomó la mano de Carlos antes de que se pudiera levantar. Señor soldado, mi mamá es muy buena. Ella no hizo nada malo. Por favor, no deje que le pase nada. Carlos sintió que su corazón se partía. Te prometo que voy a hacer todo lo que esté en mis manos para traerla de vuelta sana y salva. Mientras se dirigía hacia la puerta, Elena lo detuvo. Carlos, esa niña ha visto demasiado para su edad. Cuida que no tenga que ver más. Carlos asintió, entendiendo perfectamente lo que Elena le estaba diciendo. Esta operación tenía que ser ejecutada de manera que Esperanza no perdiera más de lo que ya había perdido. La tormenta había aminorado, pero Carlos sabía que la verdadera tormenta apenas comenzaba. El teniente coronel Patricia Sánchez era exactamente el tipo de oficial que Carlos respetaba, profesional, directa, y con la experiencia suficiente para saber que cada situación requería un enfoque específico. A sus 38 años, había servido en algunas de las operaciones más delicadas del ejército mexicano en la lucha contra el narcotráfico. Sargento Mendoza dijo mientras se bajaba del vehículo militar, necesito que me ponga al tanto de cada detalle. Carlos la saludó militarmente y procedió a explicar todo lo que había aprendido de Esperanza. La teniente Corona escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionales en una libreta que mantenía protegida de la lluvia. ¿Qué tan confiable consideras la información de la menor?, preguntó cuando Carlos terminó. Muy confiable, mi teniente. La niña es excepcionalmente articulada para su edad, y sus descripciones son consistentes y detalladas. Además, su madre claramente la preparó para esta situación. La teniente Corona asintió. Eso me dice que esto no es la primera vez que hay problemas. Probablemente la situación ha estado escalando durante meses. Junto a la teniente Corona venían 5 soldados más, todos ellos especialistas en operaciones urbanas. Carlos reconoció al cabo Jiménez, con quien había servido brevemente en Tijuana. ¿Cuál es el plan, mi teniente?, preguntó Carlos. Primero, reconocimiento. Necesitamos confirmar la situación antes de hacer cualquier movimiento. La calle de la Luz es estrecha, con pocas vías de escape. Si estos tipos están tan armados como dice la niña, no queremos quedar atrapados en un tiroteo en el centro histórico. El equipo se movió silenciosamente por las calles empedradas de San Miguel de Allende. La arquitectura colonial que durante el día era una postal perfecta, ahora creaba sombras profundas que podían ocultar tanto aliados como enemigos. Cuando llegaron a 2 cuadras de la calle de la Luz, la teniente Corona hizo una señal para que se detuvieran. Jiménez, Martínez, rodeen por la calle paralela. Quiero saber todas las posibles rutas de escape. Hernández, tú vienes conmigo. Mendoza, necesito que nos muestres exactamente dónde está la casa. Carlos guió al grupo por las calles que conocía mejor que nadie después de 3 meses de patrullaje. La lluvia había creado pequeños arroyos que corrían por las calles empedradas, y el sonido del agua ayudaba a enmascarar sus movimientos. Cuando doblaron la esquina hacia la calle de la Luz, Carlos inmediatamente identificó la casa que Esperanza había descrito. Era imposible no reconocerla, casa azul con puerta verde, exactamente como había dicho la niña. Pero lo que vio lo hizo temblar. Había 2 hombres montando guardia en la calle,
uno en cada extremo de la cuadra. Vestían ropa civil, pero sus posturas y la manera en que escaneaban constantemente su entorno los identificaba claramente como sicarios experimentados. Mi teniente, murmuró Carlos, tenemos vigilancia en ambos extremos de la calle. La teniente Corona sacó unos binoculares de visión nocturna y estudió la situación durante varios minutos. Confirmo. 2 sujetos en vigilancia exterior. Uno está hablando por radio cada 2 minutos. Esta gente está bien organizada. El radio de la teniente Corona crepitó suavemente. Era Jiménez reportando desde la calle trasera. Mi teniente, tenemos visual de la parte posterior de la casa. Hay un vehículo estacionado en el callejón trasero. Suburban negra, placas de Guanajuato. También hay un sujeto vigilando la puerta trasera. ¿Pueden confirmar cuántas personas hay dentro de la casa? Negativo, mi teniente. Las ventanas están cubiertas, pero hay luz en lo que parece ser la sala principal y una recámara del segundo piso. Carlos sintió que su ansiedad aumentaba. Cada minuto que pasaba era un minuto más en que la madre de Esperanza estaba en peligro. Mi teniente, con su permiso, creo que puedo acercarme lo suficiente para obtener más información. Conozco estas calles mejor que nadie. Negativo, sargento. No vamos a arriesgar la operación por un reconocimiento imprudente. Pero mi teniente, necesitamos saber exactamente qué está pasando adentro. Si esperamos mucho más. La teniente Corona lo interrumpió con una mirada severa. Sargento, entiendo su preocupación, pero necesitamos hacer esto correctamente. Una operación mal ejecutada puede resultar en más víctimas. En ese momento, el radio crepitó de nuevo. Esta vez era Martínez. Mi teniente, tenemos movimiento. Un sujeto acaba de salir de la casa. Está caminando hacia uno de los vehículos. La teniente Corona levantó sus binoculares nuevamente. Carlos pudo ver a un hombre de mediana edad saliendo de la casa azul. Caminaba con prisa, pero también con el tipo de nerviosismo que Carlos había aprendido a reconocer en personas que estaban involucradas en situaciones desesperadas. Ese es Miguel Herrera, murmuró Carlos, reconociendo la descripción que Esperanza había dado de su padrastro. ¿Cómo puedes estar seguro? La niña dijo que su padrastro era un hombre delgado con bigote gris, y que siempre se tocaba el cuello cuando estaba nervioso. Mire. Efectivamente, el hombre estaba tocándose constantemente el cuello mientras caminaba hacia un auto compacto estacionado en la calle. Interesante. ¿Crees que lo están dejando ir? No lo sé, mi teniente. Pero si es él, entonces los narcotraficantes todavía están adentro con la madre. De repente, la puerta de la casa se abrió de nuevo. Esta vez salió un hombre más joven, claramente agitado. Gritó algo hacia Miguel Herrera, quien se detuvo inmediatamente y regresó hacia la casa con los hombros caídos. Sea lo que sea que esté pasando, dijo la teniente Corona, la situación se está deteriorando. Necesitamos actuar pronto. Carlos sintió que cada fibra de su ser gritaba por acción. La imagen de Esperanza acurrucada bajo la lluvia, pidiendo por seguridad, no se salía de su mente. Mi teniente, ¿cuál es el plan de ataque? Primero necesitamos cortar las comunicaciones. Ese hombre con el radio es nuestro primer objetivo. Luego, entrada simultánea por el frente y la parte trasera. Pero sargento dijo, mirando directamente a Carlos, necesito que entiendas que nuestra prioridad es la seguridad de la víctima, no la captura de los sospechosos. Entendido, mi teniente. Pero necesito pedirle algo. ¿Qué? Quiero ser el primero en entrar. Esta mujer confió en que los soldados la protegerían. Su hija puso su fe en nosotros. No puedo fallarles. La teniente Corona estudió el rostro de Carlos durante varios segundos. Está bien, sargento. Pero sigues mis órdenes al pie de la letra. Una decisión imprudente puede costar vidas. Carlos asintió, sintiendo que finalmente tenía la oportunidad de cumplir la promesa que le había hecho a Esperanza. La operación estaba a punto de comenzar. 3:47 de la mañana. Carlos revisó su reloj mientras esperaba la señal de la teniente Corona. Habían pasado 4 horas desde que Esperanza había pedido ayuda bajo la lluvia, y cada minuto se sentía como una eternidad. El plan era sencillo en teoría,
pero Carlos sabía que en la práctica, las cosas nunca salían como se planeaban. Jiménez y Martínez neutralizarían silenciosamente a los vigías exteriores, mientras que él y la teniente Corona entrarían por la puerta principal. Hernández y López cubrirían la salida trasera. ¿Listos?, preguntó la teniente Corona por el radio. Jiménez en posición. Martínez listo. Hernández y López cubriendo la retaguardia. Mendoza, ¿confirmas que estás listo? Carlos respiró profundo. Listo, mi teniente. Muy bien. Jiménez, Martínez, ejecuten. Carlos observó desde su posición cómo los dos vigías exteriores fueron neutralizados de manera silenciosa y eficiente. En menos de 2 minutos, la calle estaba despejada. Objetivo neutralizado, reportó Jiménez. Objetivo 2 neutralizado, confirmó Martínez. Excelente. Mendoza, conmigo. Entrada en 30 segundos. Carlos verificó su arma y siguió a la teniente Corona hacia la casa azul con la puerta verde. Cada paso en el empedrado mojado sonaba como un tambor en sus oídos, aunque sabía que en realidad se estaban moviendo silenciosamente. Cuando llegaron a la puerta principal, la teniente Corona hizo una señal. Carlos pudo escuchar voces desde el interior de la casa. Estaban hablando en español, pero no podía distinguir las palabras específicas. ¿Puedes determinar cuántas voces diferentes?, susurró la teniente Corona. Carlos cerró los ojos y se concentró. 3 voces masculinas distintas. Una suena mayor, probablemente el líder. Las otras 2 son más jóvenes. ¿Alguna voz femenina? No puedo confirmarlo desde aquí. La teniente Corona frunció el ceño. Eso me preocupa. Si no podemos escuchar a la víctima, puede estar inconsciente o puede estar en otra parte de la casa, interrumpió Carlos, negándose a considerar las alternativas más oscuras. Hernández, ¿tienes visual del interior desde tu posición? Negativo, mi teniente. Las ventanas traseras también están cubiertas. De repente, las voces dentro de la casa se elevaron. Carlos pudo distinguir claramente las palabras esta vez. Ya te dije que no tengo más dinero. He hecho todo lo que me pidieron. Era la voz de Miguel Herrera, el padrastro de Esperanza. Y yo te dije que eso ya no es suficiente, respondió una voz más grave, con un acento que Carlos reconoció como del norte de México. Ahora necesitamos usar tu taller para algo más importante. ¿Qué tipo de algo más importante? Modificaciones especiales. Compartimientos ocultos. Y necesitamos que mantengas la boca cerrada permanentemente. Carlos sintió que su corazón se aceleraba. Permanentemente, en el lenguaje del narcotráfico, generalmente significaba una cosa. Por favor, continuó la voz de Miguel, mi esposa no tiene nada que ver con esto. Déjenla ir. Tu esposa se queda hasta que terminemos el trabajo. Es nuestra garantía de que no vas a hacer nada estúpido. Pero la niña. ¿Qué niña? Hubo un silencio que le heló la sangre a Carlos. Uno de los narcotraficantes se había dado cuenta de que faltaba Esperanza. La niña de mi esposa. Esperanza. Ella. ¿Dónde está la niña? La voz del líder ahora sonaba peligrosa. Está en casa de su abuela. En Querétaro. ¿Cuándo se fue? Hace 2 días. Carlos sabía que Miguel estaba improvisando, tratando de proteger a Esperanza sin revelar que había escapado. Raúl, ve a revisar toda la casa. Asegúrate de que no haya nadie más. Sí, jefe. Carlos escuchó pasos dirigiéndose hacia las escaleras. Su mente se aceleró. Si uno de los narcotraficantes iba a revisar la casa, podría encontrar evidencia de que Esperanza había estado allí recientemente y había escapado por la ventana. Mi teniente, susurró Carlos, necesitamos actuar ahora. Si descubren que la niña escapó. Entiendo, sargento, pero necesitamos esperar a que se separen. ¿Y si no se separan? Entonces tendremos que improvisar. Los pasos en el interior de la casa se dirigieron hacia el segundo piso. Carlos sabía que tenían una ventana de oportunidad muy pequeña. Hernández, dijo la teniente Corona por el radio, ¿puedes confirmar si hay alguien moviéndose en el segundo piso? Afirmativo,
Mi teniente. Veo una sombra moviéndose por las ventanas del segundo piso. Perfecto. Eso significa que hay al menos una persona menos en la sala principal. En ese momento, la voz del líder resonó desde el interior. Miguel, necesito que entiendas algo. Si descubro que me estás mintiendo sobre la niña, tu esposa va a pagar las consecuencias. No le estoy mintiendo. La niña está en Querétaro. Más te vale. Porque si esa niña vio algo que no debía ver, o si fue a buscar ayuda. No terminó la frase, pero Carlos entendió perfectamente la implicación. Mi teniente, murmuró Carlos, si esperamos más, van a darse cuenta de que la niña escapó. Necesitamos actuar ahora. La teniente Corona miró su reloj. Mendoza, ¿estás absolutamente seguro de que puedes identificar dónde está la víctima una vez que entremos? Sí, mi teniente. Esperanza me dijo que su mamá estaba en la sala, y las voces vienen de esa dirección. Está bien. Vamos a entrar. Pero recuerda, prioridad 1 es la seguridad de la víctima. ¿Entendido? Entendido. La teniente Corona hizo una señal final por el radio. Todas las unidades, entrada en 10 segundos. Carlos sintió que el tiempo se ralentizaba. Pensó en Esperanza, esperando en la Casa de la Cultura, confiando en que él cumpliría su promesa. Pensó en la madre, a quien nunca había visto pero por quien ya sentía una responsabilidad profunda. 3, 2, 1. Ejecutar. La puerta principal se abrió de una patada, y Carlos entró primero, con su arma en alto y todos sus sentidos alerta. Ejército mexicano. Todos al suelo. Lo que vio lo impactó más de lo que había esperado. En la sala, tal como había descrito Esperanza, había una mujer de unos 30 años sentada en el sofá. Tenía el cabello negro largo, los ojos del mismo color chocolate que su hija, y aunque estaba claramente asustada, había una determinación en su rostro que le recordó inmediatamente a Esperanza. Detrás de ella, con una pistola en la mano, estaba el hombre que obviamente era el líder. Tenía una cicatriz profunda que iba desde la oreja hasta la barbilla, exactamente como había describido la niña. «Suelta el arma», gritó Carlos, apuntando directamente al hombre. «Un paso más y la mujer muere», respondió el narcotraficante, presionando el cañón de su pistola contra la cabeza de la mujer. Carlos vio el terror en los ojos de la madre, pero también vio algo más, esperanza. Ella sabía que la ayuda había llegado, y eso significaba que su hija estaba segura. «Esperanza está bien», gritó Carlos, dirigiéndose a la madre. «¿Está segura?» El alivio que se extendió por el rostro de la mujer fue inmediato y palpable, pero también hizo que el narcotraficante se diera cuenta de que había sido engañado. «Maldita sea. La niña fue por ayuda». La situación acababa de volverse mucho más peligrosa. El tiempo se cristalizó en ese momento. Carlos podía escuchar su propio corazón latiendo mientras mantenía su arma apuntada al hombre de la cicatriz. La madre de Esperanza, Carmen Delgado, permanecía inmóvil en el sofá, con los ojos cerrados, pero Carlos podía ver que estaba rezando silenciosamente. «Escúchame bien, soldadito», gritó el narcotraficante, presionando más fuerte el cañón de su pistola contra la cabeza de Carmen. «Tú y tus amigos van a salir de aquí ahora mismo, o esta mujer va a reunirse con sus antepasados». Carlos mantuvo su posición, pero su mente trabajaba a toda velocidad. Tenía que mantener al hombre hablando hasta que la teniente Corona y el resto del equipo pudieran posicionarse adecuadamente. «¿Cómo te llamas?», preguntó Carlos, manteniendo su voz lo más calmada posible. «¿Qué te importa cómo me llamo?». «Porque quiero saber con quién estoy hablando. Soy el sargento Carlos Mendoza, y estoy aquí porque una niña de 7 años me pidió ayuda». El hombre se rió con una risa que no tenía nada de humor. «¿Una niña de 7 años? ¿Toda esta operación militar por una mocosa?» «Esa mocosa es más valiente que tú», respondió Carlos, notando cómo la ira comenzaba a nublar el juicio del narcotraficante. «Ella arriesgó su vida para salvar a su madre». «Cállate». En ese momento, Carlos escuchó pasos en el segundo piso. El hombre que había subido a revisar la casa estaba bajando. «Jefe», gritó desde las escaleras. «La recámara de la niña está vacía, pero la ventana está abierta». La expresión del líder cambió inmediatamente.
Ya no era solo ira, sino una mezcla de pánico y furia que Carlos reconocía como extremadamente peligrosa. Maldita sea. La niña nos vio. Sabe todo. No sabe nada, mintió Carlos. Es solo una niña asustada. No me trates como idiota. Esa niña puede identificarnos. Carmen abrió los ojos y miró directamente a Carlos. En ese momento, él vio algo que nunca olvidaría. Una madre que estaba dispuesta a morir para proteger a su hija, pero que también tenía una fe inquebrantable en que él la salvaría. Por favor, dijo Carmen con una voz que temblaba pero se mantenía firme. No le hagan daño a mi hija. Ella no ha hecho nada malo. Tu hija nos ha metido en problemas, respondió el narcotraficante. Y ahora todos van a pagar. Carlos sabía que la situación estaba escalando peligrosamente. Necesitaba hacer algo para desestabilizar al hombre sin poner en riesgo a Carmen. ¿Sabes qué me dijo esa niña?, preguntó Carlos, dando un paso casi imperceptible hacia adelante. No me importa lo que te haya dicho. Me dijo que tú eras el jefe, que todos los demás te tenían miedo. El hombre frunció el ceño. ¿Y qué? Me dijo que eras tan importante que probablemente el gobierno pagaría una fortuna por capturarte. Carlos vio la confusión en los ojos del narcotraficante. Era exactamente la reacción que había esperado. ¿De qué estás hablando? Estoy hablando de que una niña de 7 años te identificó como el líder de una organización criminal. Eso significa que ya tienes precio en tu cabeza. ¿Estás mintiendo? ¿Estoy mintiendo? ¿O estoy diciéndote que ya no tienes nada que perder? En ese momento, la teniente Corona apareció por la puerta trasera, con Hernández justo detrás de ella. El segundo narcotraficante, el que había bajado de las escaleras, inmediatamente levantó su arma. «¡Suelta el arma!», gritó la teniente Corona. «Jefe, estamos rodeados», gritó el segundo hombre. La situación se había vuelto caótica, pero Carlos mantuvo su enfoque en el líder. Sabía que si podía neutralizarlo, los demás se rendirían. «Escúchame», gritó Carlos, dirigiéndose al líder. «Tienes una oportunidad de salir de esto vivo, pero solo si sueltas a la mujer». «Jamás». «Piénsalo. Si le haces daño a ella, no hay vuelta atrás. Pero si la sueltas, todavía puedes negociar». Carmen miró a Carlos y movió sus labios silenciosamente. Aunque no podía escuchar sus palabras, Carlos pudo leer sus labios. «Gracias». «Tienen 10 segundos para salir de aquí o la mato», gritó el narcotraficante. Carlos sabía que no tenía 10 segundos. Tenía que actuar ahora. «Espera», gritó. «Tengo una propuesta». «¿Qué propuesta?» «Yo por ella. Tómame a mí como rehén y deja que la mujer se vaya». «Carlos, no», gritó la teniente Corona desde su posición. Pero Carlos ya había tomado su decisión. Comenzó a bajar su arma lentamente. «Soy un sargento del ejército mexicano. Valgo mucho más como rehén que ella». El narcotraficante pareció considerar la propuesta por un momento. Carlos vio la duda en sus ojos. «Además», continuó Carlos, «yo soy quien tiene la información sobre dónde está la niña». Era una mentira, pero era la única carta que le quedaba por jugar. «Estás mintiendo». «¿Estoy mintiendo? ¿O estoy ofreciéndote la única oportunidad que tienes de salir de esto con vida?» En ese momento, Miguel Herrera, que había estado callado en una esquina de la sala, se levantó lentamente. «Por favor», suplicó, «dejen que mi esposa se vaya. Yo les daré todo lo que quieran». «Tú cállate», le gritó el líder, pero Carlos notó que su concentración se había dividido por un segundo. Fue todo lo que necesitaba. En un movimiento que había practicado miles de veces en el entrenamiento, Carlos se lanzó hacia un lado mientras disparaba. Su objetivo no era matar al narcotraficante, sino desestabilizarlo lo suficiente para que Carmen pudiera escapar. La bala impactó en el hombro del hombre, quien gritó de dolor y se tambaleó hacia atrás. Carmen inmediatamente se arrojó al suelo y rodó hacia un lado. «Ahora», gritó Carlos. La teniente Corona y su equipo se movieron simultáneamente. En menos de 30 segundos, los 3 narcotraficantes estaban en el suelo, desarmados y esposados. Carlos corrió hacia Carmen, quien estaba temblando pero ilesa.
¿Está bien, señora? Carmen lo miró con lágrimas en los ojos. ¿Esperanza? Está realmente bien. Está perfectamente bien. Está en un lugar seguro, esperando a que usted regrese. Carmen comenzó a llorar, pero Carlos pudo ver que eran lágrimas de alivio, no de dolor. Gracias, murmuró. Gracias por escuchar a mi hija. Carlos ayudó a Carmen a levantarse, notando que a pesar de todo lo que había pasado, ella tenía la misma determinación en los ojos que había visto en Esperanza. Señora, dijo Carlos, su hija me dijo que usted le había enseñado a pedir seguridad si algo pasaba. ¿Cómo sabía que esto podía suceder? Carmen suspiró profundamente. Porque no era la primera vez. Miguel había estado recibiendo amenazas durante meses. Yo sabía que eventualmente las cosas escalarían. ¿Y le enseñó a Esperanza específicamente a buscar a un soldado? Sí. Le dije que si algo pasaba, los soldados eran las únicas personas en las que podía confiar completamente. Carlos sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Su hija es la niña más valiente que he conocido en mi vida. Se parece a su madre, dijo la teniente Corona, acercándose a ellos. Señora Delgado, necesitamos que venga con nosotros para tomar su declaración, pero primero, creo que hay alguien que está desesperada por verla. Carmen asintió, limpiándose las lágrimas. ¿Puedo ver a mi hija ahora? Por supuesto, respondió Carlos. Vamos a traerla de vuelta a casa. La Casa de la Cultura nunca había sido testigo de una escena tan emotiva. Cuando Carlos abrió la puerta del salón principal, seguido por Carmen, Elena y Esperanza estaban sentadas en el suelo, jugando un juego de cartas que Elena había encontrado en el armario de suministros. ¡Mami!, gritó Esperanza, saltando hacia los brazos de su madre con una fuerza que casi las derribó a ambas. Carmen abrazó a su hija como si fuera la cosa más preciosa del mundo, lo cual, Carlos se dio cuenta, era exactamente lo que era para ella. Mi niña valiente, murmuró Carmen, besando la cabeza de Esperanza. Mi niña tan valiente. Mami, ¿estás bien? ¿Te lastimaron? No, mi amor. No me lastimaron. Pero solo porque tú fuiste muy valiente e hiciste exactamente lo que te dije. Carlos se quedó parado en la puerta, observando la reunión, sintiendo una mezcla de satisfacción y algo que no había sentido en mucho tiempo, la sensación de que había hecho exactamente lo que se suponía que debía hacer. Elena se acercó a él. ¿Sabes lo que me dijo mientras esperaba? Preguntó en voz baja. ¿Qué? Me dijo que sabía que ibas a traer a su mamá de vuelta porque los soldados siempre cumplen sus promesas. Carlos sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo puede tener tanta fe a tan temprana edad? Porque su madre le enseñó a tener fe en las personas correctas. Esperanza se separó de su madre y corrió hacia Carlos. Sin decir una palabra, lo abrazó con la misma fuerza con que había abrazado a Carmen. Gracias, señor soldado, murmuró contra su uniforme. Sabía que usted la traería de vuelta. Carlos se arrodilló para quedar a la altura de Esperanza. ¿Sabías que eres la niña más valiente que he conocido? No soy valiente. Estaba muy asustada. Ser valiente no significa no tener miedo, pequeña. Ser valiente significa hacer lo correcto aunque tengas miedo. Esperanza lo miró con sus grandes ojos oscuros. ¿Usted también tenía miedo? Mucho miedo. Pero lo hizo de todos modos. Sí, porque te había hecho una promesa. Esperanza sonrió por primera vez desde que Carlos la había conocido. Era una sonrisa que iluminaba todo su rostro y que le recordó por qué había decidido servir en el ejército en primer lugar. Carmen se acercó a ellos. Sargento Mendoza, no sé cómo agradecerle lo que ha hecho por nosotras. No necesita agradecerme, señora. Solo hice mi trabajo. No, dijo Carmen, moviendo la cabeza. Hizo mucho más que su trabajo. Usted escuchó a mi hija cuando podría haber pensado que era solo una niña asustada diciendo tonterías. Su hija es extraordinaria, señora. Cualquiera habría hecho lo mismo. No, no cualquiera. Usted tomó en serio las palabras de una niña de 7 años, y eso salvó nuestras vidas. La teniente Corona entró al salón en ese momento. Señora Delgado,
Necesitamos que venga con nosotros para completar su declaración. Pero antes, ¿hay algo que necesite de su casa? Solo algunas cosas de Esperanza. Ropa, sus juguetes favoritos. Está bien. Mandaremos a alguien a recoger sus pertenencias. Pero me temo que la casa va a estar cerrada durante varios días mientras procesamos la escena. ¿Dónde vamos a quedarnos?, preguntó Esperanza. Elena se acercó al grupo. Si me permiten, conozco una pensión muy buena aquí cerca. La dueña, doña Margarita, es una mujer muy amable. Estoy segura de que les dará una habitación por unos días. No tengo mucho dinero, dijo Carmen, preocupada. No se preocupe por eso, dijo Carlos. El ejército tiene un fondo para víctimas de crímenes. Nos encargaremos de que tengan todo lo que necesiten. ¿Y Miguel?, preguntó Carmen. ¿Qué va a pasar con él? Eso depende de lo que decidamos sobre su nivel de cooperación con los narcotraficantes, respondió la teniente Corona. Pero basándome en lo que vi esta noche, creo que él también era una víctima. Él no es malo, dijo Esperanza. Solo estaba asustado. Lo sé, pequeña, dijo la teniente Corona. Y eso va a contar mucho a su favor. Carlos miró su reloj. Eran las 6:30 de la mañana. El sol estaba comenzando a salir, y los primeros rayos de luz dorada se filtraban por las ventanas de la Casa de la Cultura. Esperanza, dijo Carlos, ¿sabes qué significa tu nombre? Sí. Significa que siempre hay que tener esperanza de que las cosas van a mejorar. Exactamente. ¿Y sabes qué? ¿Qué? Creo que las cosas van a mejorar mucho para ti y tu mamá. Carmen tomó la mano de Esperanza. ¿Crees que podremos vivir normalmente después de esto? Señora, dijo Carlos, después de lo que han pasado esta noche, creo que pueden superar cualquier cosa. Elena se acercó a Carmen. Si me permite decírselo, creo que usted crió a una niña extraordinaria. La forma en que mantuvo la calma durante toda la noche, la manera en que hablaba del sargento Mendoza con total confianza, esa niña tiene algo especial. Se parece a su madre, dijo Carlos, repitiendo las palabras de la teniente Corona. Esperanza miró a Carlos con una expresión seria. Señor soldado, ¿puedo preguntarle algo? Por supuesto. ¿Usted tiene hijos? Carlos sintió una punzada en el corazón. No, pequeña. No tengo hijos. ¿Le gustaría tener una hija como yo? La pregunta fue tan directa e inocente que Carlos se quedó sin palabras por un momento. Me encantaría tener una hija como tú, respondió finalmente. Pero creo que el mundo solo puede tener una Esperanza Delgado. Podemos ser amigos. Esperanza, respondió Carlos. Sería un honor ser tu amigo. Mientras el sol continuaba saliendo sobre San Miguel de Allende, iluminando las calles empedradas y las casas coloniales, Carlos se dio cuenta de que esta noche había cambiado no solo las vidas de Esperanza y Carmen, sino también la suya propia. Había recordado por qué había decidido servir en el ejército, y había encontrado algo que no sabía que estaba buscando, una familia que lo había elegido como su protector. 3 meses después, Carlos caminaba por las mismas calles empedradas de San Miguel de Allende, pero todo se sentía diferente. Ya no patrullaba en busca de problemas, ahora patrullaba como parte de una comunidad que lo había adoptado como propio. La pensión de doña Margarita se había convertido en el hogar temporal de Carmen y Esperanza, pero Carlos sabía que pronto tendrían su propio lugar. Carmen había conseguido trabajo como maestra en la escuela local, y Esperanza se había adaptado a su nueva vida con una resistencia que continuaba asombrando a todos los que la conocían. «Señor soldado», escuchó una voz familiar. Carlos se volvió y vio a Esperanza corriendo hacia él, usando un vestido amarillo que Elena le había comprado y con una sonrisa que podía iluminar toda la ciudad. «Esperanza, ¿cómo estás, pequeña?» «Muy bien. Adivine qué». «¿Qué?» Mami dice que la próxima semana vamos a mudarnos a nuestra nueva casa. Carlos sonrió. ¿En serio? ¿Dónde? Muy cerca de aquí, en la calle de las Flores. Tiene un pequeño jardín donde puedo plantar flores. Eso suena maravilloso. Carmen se acercó a ellos, cargando una bolsa de compras del mercado local. En estos 3 meses, había recuperado el color en sus mejillas y la confianza en su sonrisa.
Sargento Mendoza, dijo Carmen, justamente estaba pensando en usted. En algo bueno, espero. Siempre en algo bueno. Quería invitarlo a cenar el domingo. Es el cumpleaños de Esperanza. Voy a cumplir 8 años, anunció Esperanza con orgullo. ¿8 años ya? Eres prácticamente una adulta. Mami dice que puedo invitar a 5 amigos, y usted es mi primer invitado. Carlos sintió que su corazón se expandía. Sería un honor asistir a tu cumpleaños. ¿Y sabe qué voy a pedir cuando sople las velas? ¿Qué? Es un secreto, pero tiene que ver con usted. Carmen rió. Esperanza, recuerda que los deseos no se cumplen si los dices en voz alta. Pero este ya se está cumpliendo. Carlos miró a Carmen con curiosidad, pero ella simplemente sonrió y movió la cabeza. Sargento, dijo Carmen, ¿puedo preguntarle algo? Por supuesto. ¿Alguna vez piensa en lo que habría pasado si no hubiera escuchado a Esperanza esa noche? Trato de no pensar en eso. Yo tampoco, pero a veces me pregunto si todo pasó exactamente como tenía que pasar. ¿Qué quiere decir? Creo que usted necesitaba encontrarnos tanto como nosotras necesitábamos encontrarlo a usted. Carlos consideró sus palabras. En los últimos 3 meses, había descubierto que tenía una familia que nunca había sabido que quería. Esperanza y Carmen habían llenado un vacío en su vida que ni siquiera sabía que existía. Creo que tiene razón, dijo finalmente. Señor soldado, dijo Esperanza, tirando de su manga. ¿Quiere ver algo que aprendí en la escuela? Por supuesto. Esperanza se paró muy derecha y comenzó a recitar. Un héroe no es alguien que nunca tiene miedo. Un héroe es alguien que hace lo correcto aunque tenga miedo. Carlos la miró con sorpresa. ¿Dónde aprendiste eso? Me lo enseñó usted. El día que nos conocimos. ¿Lo recuerdas? Recuerdo todo de ese día. Pero lo que más recuerdo es que usted me prometió que iba a traer a mi mami de vuelta, y cumplió su promesa. ¿Y tú? ¿Cumpliste tu promesa? ¿Cuál promesa? La promesa de ser valiente. Esperanza pensó por un momento. Creo que sí, pero ahora ya no tengo que ser valiente sola. ¿Qué quieres decir? Ahora tengo una familia más grande. Tengo a mami, y tengo a usted, y tengo a la señora Elena, y tengo a doña Margarita. Cuando tienes una familia grande, es más fácil ser valiente. Carlos sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. Tienes razón, pequeña. Es mucho más fácil. Carmen puso su mano en el hombro de Carlos. Sargento, hay algo que Esperanza y yo hemos estado queriendo decirle. ¿Qué? Queríamos preguntarle si le gustaría ser oficialmente parte de nuestra familia. Carlos miró a Carmen con confusión. ¿Qué quiere decir? Queremos que sea el padrino de Esperanza. Oficialmente. Carlos se quedó sin palabras. En la cultura mexicana, ser padrino era una responsabilidad sagrada, una promesa de proteger y cuidar a un niño como si fuera propio. Yo no sé qué decir. Diga que sí, gritó Esperanza. Ya le pregunté a Dios, y él dijo que estaba bien. Carlos se rió a través de sus lágrimas. ¿Le preguntaste a Dios? Sí. Le dije que usted era un héroe y que los héroes deben ser parte de la familia. ¿Y qué te dijo Dios? Me dijo que los héroes que escuchan a las niñas pequeñas en las tormentas son los mejores padrinos del mundo. Carlos miró a Carmen y luego a Esperanza. Sería el mayor honor de mi vida. Sí, gritó Esperanza, saltando a los brazos de Carlos. Mientras abrazaba a su nueva ahijada, Carlos miró hacia el cielo azul de San Miguel de Allende. La tormenta de aquella noche había terminado hacía mucho tiempo, pero había traído consigo algo que nunca había esperado, una familia. Padrino Carlos, dijo Esperanza, ¿puedo preguntarle algo? Por supuesto, ahijada. ¿Cree que hay otras niñas en el mundo que necesitan que alguien las escuche? Estoy seguro de que sí. ¿Cree que podemos ayudarlas? Carlos miró a esta niña extraordinaria que había cambiado su vida con una simple petición de ayuda. Creo que podemos ayudar a todas las que necesiten ayuda.
Promesa. Promesa. Mientras caminaban juntos hacia la nueva casa, Carlos se dio cuenta de que había aprendido la lección más importante de su vida. A veces, las voces más importantes son las más pequeñas, y los héroes más grandes son los que saben escuchar. La historia de Esperanza Delgado y el sargento Carlos Mendoza se había convertido en leyenda en San Miguel de Allende, no porque fuera extraordinaria, sino porque recordaba a todos que los actos de bondad, sin importar que tan pequeños parezcan, pueden cambiar el mundo. Y en el corazón de esa leyenda había una verdad simple: cuando una niña pide seguridad, alguien debe escuchar.